La sala de juntas en el piso 50 de Automotriz López, el imperio automovilístico, valorado en 2.000 millones de pesos mexicanos, estaba cargada de tensión. Isabel López, CEO de la empresa y única hija del fundador, estaba a punto de enfrentar el mayor fracaso de su carrera. A sus 29 años, conocida por su personalidad implacable y su visión de negocios afilada, observaba el motor híbrido revolucionario que se suponía debía ser el producto insignia de Automotriz López, pero que estaba fallando de manera catastrófica. Isabel, con su mirada penetrante, contemplaba el prototipo del motor que debía entregarse a SEAT México en 3 días. El contrato, por un valor de 500 millones de pesos, era el más grande en la historia de la empresa, y perderlo significaría no solo un gran revés financiero, sino también una mancha irreparable en la reputación de Automotriz López. Este motor debía combinar un motor a combustión V12 tradicional con un sistema eléctrico de última generación, ofreciendo un rendimiento impresionante y emisiones casi nulas. Sin embargo, tras 6 meses de trabajo intenso y numerosas pruebas, el motor no estaba funcionando como se esperaba. Cada intento de encenderlo resultaba en fallas, sobrecalentamientos y ruidos metálicos extraños que no deberían existir. El doctor Alejandro Herrera, el ingeniero jefe del proyecto y veterano de la Fórmula 1, se encontraba nervioso. Ya había intentado todas las soluciones posibles, desde ajustes en el software hasta la optimización del sistema de refrigeración, pero nada parecía funcionar. En un momento de desesperación, los ingenieros comenzaban a discutir cada vez más agitados. Algunos sugerían empezar todo de nuevo, mientras que otros consideraban la posibilidad de contratar consultores externos. Pero Isabel no quería escuchar sugerencias de derrota. El plazo se estaba agotando y la ansiedad aumentaba. De repente, la puerta de vidrio se abrió y alguien entró. Era Carlos Pérez, un empleado de limpieza del edificio que llevaba un cesto de limpieza. Se detuvo frente al motor y lo observó de cerca. La sala de ingenieros lo miró con escepticismo, ya que no era más que un simple empleado de limpieza. Con una calma sorprendente, Carlos dijo: «Sé lo que está mal con este motor». Todos quedaron en silencio, atónitos. Isabel, que intentaba mantener el control de la situación, estalló en una risa irónica, pero algo en ese hombre la hizo detenerse. Parecía saber lo que decía, y su postura era diferente a la de un simple empleado de limpieza. Cuando ella le preguntó, Carlos reveló que había sido jefe de mecánicos en la escudería de Fórmula 1 Fuego Rojo. La sala quedó congelada. La Fuego Rojo, una vez una de las escuderías más prometedoras de la Fórmula 1, había sido destruida por un escándalo financiero. Pero Carlos, con la dignidad intacta, seguía buscando una nueva oportunidad. El doctor Herrera, con tono sarcástico, preguntó cómo Carlos sabía tanto de motores, y él respondió calmadamente: «Desarrollé el sistema de inyección variable para el 488 Challenge». El silencio fue profundo. Incluso Herrera, un veterano respetado, se sorprendió. Isabel empezó a sentirse intrigada por el hombre frente a ella. Miró a los ingenieros, que ahora prestaban más atención a Carlos, y luego hizo una propuesta audaz e impulsiva. «Si logras arreglar este motor que 12 de los mejores ingenieros de Europa no han podido reparar, me caso contigo», dijo Isabel, sin pensar en las consecuencias. La sala se quedó en shock. Carlos no dudó. Simplemente miró a los ojos de Isabel y respondió: «Acepto». La sorpresa se apoderó de la sala, mientras los ingenieros intercambiaban miradas incrédulas. Nadie sabía qué hacer con lo que acababan de escuchar. Isabel, que siempre había sido la líder implacable, ahora se encontraba en un terreno desconocido. No solo había apostado el futuro de la empresa, sino que ahora había hecho una promesa a un hombre que ni siquiera era parte del equipo. Aún así, la calma con la que Carlos aceptó el desafío la hizo dudar por un momento. Quizá había algo más en él que no había percibido hasta entonces. El reloj comenzó a correr. Isabel sabía que en 3 días tendría que enfrentar las consecuencias de sus palabras. Si Carlos no lograba resolver el problema, el contrato con SEAT México se iría por el desagüe, y con él el futuro de Automotriz López. Pero si lo lograba,
habría demostrado al mundo que el talento no siempre viene de los lugares más esperados. Y aunque la situación era desconcertante, Isabel no podía evitar sentir una extraña admiración por el hombre que había aceptado el desafío con tanta calma. La sala quedó en silencio mientras los ingenieros volvían a concentrarse en el motor. Todos sabían que, en ese momento, no solo se estaba jugando el destino de la empresa, sino también el destino de Isabel. La joven CEO tenía mucho que perder, pero también algo que ganar. Una lección valiosa sobre la importancia de confiar en el talento, sin importar de dónde venga. La tensión en la sala era palpable, y el futuro de Automotriz López parecía depender de un hombre que, hasta hace unos minutos, nadie había considerado como algo más que un simple empleado de limpieza. El tiempo seguiría su curso, y con él, las horas de incertidumbre y trabajo. Nadie sabía si el motor híbrido se repararía a tiempo, ni si la promesa hecha por Isabel tendría algún valor. Sin embargo, algo en el aire comenzó a cambiar. Había una energía palpable, como si la sala se hubiera convertido en un campo de batalla, donde solo uno de los combatientes saldría victorioso. Y en medio de todo esto, Carlos Pérez, el hombre que nadie esperaba, comenzaba a tener el control de su propio destino. La sala de trabajo en la Automotriz López estaba impregnada de una tensión palpable, un aire cargado de expectativas no solo para la compañía, sino para Isabel López, quien se encontraba de pie observando a Carlos Pérez con una mezcla de escepticismo y duda. Los ingenieros, que durante meses habían luchado sin éxito para resolver el problema del motor híbrido, se mantenían al margen, observando atentamente cómo Carlos, el hombre que no solo era un empleado de limpieza, sino alguien que había desafiado públicamente su propia suerte, comenzaba su intervención. El tiempo apremiaba, y con ello, la presión sobre todos los presentes se intensificaba minuto a minuto. Isabel, con los ojos fijos en Carlos, caminaba de un lado a otro, tratando de mantener el control de una situación que había ido más allá de cualquier escenario que había imaginado. El motor que debía entregar a SEAT México en 3 días era el corazón de su empresa, el prototipo que representaba la innovación y el futuro de Automotriz López, y estaba a punto de fracasar estrepitosamente. La joven CEO, conocida por su firmeza, comenzaba a sentir la pesadez de la presión que ella misma había provocado. La propuesta hecha a Carlos, aunque impulsiva, la había dejado atrapada entre la expectativa de un milagro y el temor de una humillación pública. Carlos Pérez, sin embargo, no parecía nervioso. A pesar de la incredulidad de los ingenieros y la desconfianza de Isabel, él se acercó al motor como si estuviera acostumbrado a lidiar con problemas mucho mayores. Mientras los demás hablaban en voz baja y se movían nerviosos de un lado a otro, Carlos se inclinó sobre el motor, tocando cada pieza con una precisión que solo alguien con años de experiencia en el mundo de la Fórmula 1 podía poseer. Para él, no era solo un desafío técnico, era un enigma, un rompecabezas que se resolvería con calma y conocimiento. Isabel observaba en silencio, sus pensamientos entrelazados con la duda y la esperanza. ¿Cómo podría este hombre, que había sido subestimado por todos, tener la clave para resolver un problema que ni los mejores ingenieros de Europa habían podido solucionar? Su mente trataba de encontrar lógica en lo que veía, pero no lo lograba. Carlos, que antes era un simple empleado de limpieza, estaba demostrando una habilidad que parecía imposible para alguien con tan poca relación con la industria. ¿Cómo podía saber tanto sobre motores híbridos? ¿Era su experiencia en la Fórmula 1 suficiente para hacer una diferencia en un proyecto tan complejo? Los ingenieros, desconcertados, intercambiaban miradas mientras observaban cómo Carlos comenzaba a desmontar y examinar el motor con una calma desconcertante. No había prisa en sus movimientos, solo una concentración imperturbable. Cada ajuste que hacía parecía ser el resultado de una estrategia meticulosamente pensada, y sin embargo, su método de trabajo parecía tan sencillo que desconcertaba aún más a todos los presentes. Mientras Isabel trataba de mantener su imagen de controlada líder, sus pensamientos no dejaban de regresar a él. Algo en su actitud y en la forma en que trabajaba le resultaba fascinante,
y la curiosidad comenzaba a superarla. Durante un largo rato, Carlos no pronunció palabra alguna, lo que solo aumentaba la ansiedad en la sala. Cada vez que un ingeniero intentaba hacer una sugerencia, él los ignoraba por completo, concentrado únicamente en los problemas del motor. Isabel, incapaz de mantenerse al margen, se acercó lentamente. Cada paso que daba hacia él parecía una mezcla de dudas y de una creciente admiración por su determinación. Cuando finalmente estuvo cerca, Carlos levantó la mirada brevemente, como si hubiera sentido su presencia, pero no se detuvo. Era como si nada más importara en ese instante, ni los ojos que lo observaban, ni la presión de la empresa, ni el peso de la apuesta que Isabel había hecho. «¿Por qué no haces lo que todos los demás sugirieron?», preguntó Isabel, tratando de ocultar la incomodidad en su voz. No sabía si era una provocación o una verdadera curiosidad. En cualquier caso, necesitaba entender qué hacía a Carlos diferente. Él respondió con una calma sorprendente, como si su respuesta fuera obvia. Porque lo que está fallando no es el motor en sí, ni los componentes, sino la sincronización entre los dos sistemas, el de combustión y el eléctrico. Ambos sistemas deberían trabajar como un solo organismo, pero aquí están funcionando como dos máquinas separadas que se oponen. Es como un corazón dividido que no sabe cómo latir de forma armoniosa. Isabel frunció el ceño. «¿Y qué quieres decir con que trabajan como un corazón dividido?», preguntó realmente sin comprender la solución que él proponía. A pesar de sus esfuerzos por mantener su escepticismo, una parte de ella comenzaba a sentirse intrigada por sus palabras. Carlos la miró directamente, sus ojos profundos y confiados. Cuando los sistemas de combustión y eléctricos se calibran por separado, uno intenta sobrealimentar al otro. Lo que hay que hacer es sincronizarlos, hacer que trabajen juntos y no uno contra el otro. Así el motor puede funcionar de manera óptima. Isabel lo observó, incrédula. «¿Y por qué nadie pensó en eso antes?», preguntó, casi sin querer. La pregunta, aunque cargada de desconfianza, también reflejaba la duda que ahora la estaba consumiendo. Si lo que Carlos decía era tan sencillo, ¿por qué no lo había detectado nadie más? Carlos suspiró suavemente y se inclinó hacia el motor una vez más, como si todo el asunto fuera mucho más simple de lo que Isabel podía comprender. Porque todo el mundo está atrapado en lo convencional, en lo que ya se conoce. Pero este motor necesita un enfoque diferente, necesita una visión que no dependa de lo tradicional. Isabel sintió que sus palabras la tocaban de manera inesperada. Durante toda su vida, había aprendido a confiar solo en los métodos establecidos, en las certezas que ofrecía la experiencia convencional. Pero lo que Carlos le proponía desafiaba todo eso. ¿Estaba ella dispuesta a apostar por algo tan radical, tan fuera de lo común? Por un momento la duda la invadió. «Si esto realmente es tan fácil, ¿por qué nadie más lo ha hecho?», insistió Isabel, con un tono que ya no solo reflejaba escepticismo, sino también un deseo creciente de comprender. Había algo en la forma en que él trabajaba que la hacía dudar, algo en su enfoque tan diferente al de los ingenieros que ella conocía. Aún así, no podía negar que algo en su manera de proceder la estaba cautivando. Carlos la miró fijamente, como si estuviera leyendo sus pensamientos. La gente tiende a complicarlo todo, pero lo más simple es lo más efectivo. Necesito 12 horas más, Isabel, y si me dejas hacerlo a mi manera, lo lograré. Isabel, con una mezcla de frustración y respeto, lo miró fijamente. «Tienes 12 horas», dijo finalmente, el sonido de su voz cortando el aire tenso de la sala. Su mente estaba llena de conflictos, pero había algo en Carlos que no podía ignorar. El desafío estaba en marcha, y la suerte de la empresa descansaba en un hombre que, hasta hace poco, había sido considerado un simple limpiador. El ambiente en la sala se llenó de una quietud que reflejaba la gravedad del momento. Isabel se dio cuenta de que, al hacer esa promesa, había puesto en juego no solo la reputación de la empresa, sino también su propio futuro. Sin embargo, algo en el desafío le excitaba. La apuesta no era solo profesional, sino también personal. ¿Qué perdería si confiaba en Carlos, si lo dejaba mostrar lo que realmente podía hacer? El laboratorio, con su olor a metal y aceite,
parecía más un campo de batalla que un lugar de trabajo. Isabel López no podía dejar de caminar de un lado a otro mientras observaba a Carlos Pérez con atención. Él parecía estar completamente absorbido por el motor híbrido al que ya había tocado con sus manos y había desmontado pieza por pieza. El silencio de la sala era abrumador. A pesar de que Carlos no hablaba mucho, el hecho de que se hubiera propuesto resolver algo que había estado fuera de control durante tanto tiempo generaba una tensión en el aire que era casi palpable. Isabel sentía una presión que no solo venía de la empresa, sino de la apuesta que había hecho con Carlos. En su mente, una y otra vez, se repetía la pregunta. ¿Había tomado la decisión correcta? El reloj corría, y la situación se volvía cada vez más apremiante. Cada minuto que pasaba sin que el motor funcionara correctamente significaba una pérdida significativa de dinero y reputación para Automotriz López. Además, ahora todo el mundo observaba, desde los ingenieros hasta los altos directivos, quienes no creían que un exmecánico de la Fórmula 1 pudiera resolver el problema con la rapidez y eficiencia que se necesitaba. Carlos, por su parte, no mostraba signos de nerviosismo. Cada componente que desmontaba y ajustaba lo hacía con una precisión que impresionaba incluso a los ingenieros más experimentados. Estaba trabajando con un ritmo tan fluido que en ciertos momentos parecía estar ejecutando una coreografía, no reparando un motor. Su enfoque estaba completamente en el trabajo, y aunque Isabel trataba de mantener su compostura, no podía evitar sentirse cada vez más intrigada por él. Era imposible negar que Carlos estaba demostrando habilidades que nunca había esperado de alguien como él. ¿Cómo podía un hombre que había sido parte de un equipo de mecánicos en una escudería de Fórmula 1 entender tan profundamente el funcionamiento de un motor híbrido de vanguardia? La situación comenzaba a tornarse aún más compleja para Isabel, ya que, a pesar de que trataba de mantener la distancia emocional, no podía evitar que sus sentimientos se complicaran. Durante toda su carrera, había estado acostumbrada a tener el control absoluto. Era la hija única del fundador de Automotriz López, y su autoridad nunca había sido cuestionada. Pero aquí, frente a ella, había un hombre que no solo desafiaba su autoridad, sino que estaba demostrando tener algo que ella nunca había considerado. Una habilidad genuina para resolver problemas, una habilidad que ni ella ni sus ingenieros habían podido encontrar. La pregunta ya no era si Carlos lograría resolver el problema, sino cómo su presencia había comenzado a cuestionar todo lo que ella pensaba sobre el trabajo, el liderazgo y la forma en que se veía a sí misma. A medida que pasaban las horas, la atmósfera en el laboratorio se volvía cada vez más densa. Los ingenieros, que inicialmente se mantenían a distancia, ahora no podían evitar acercarse para observar cada movimiento de Carlos. A pesar de su escepticismo inicial, se estaban dando cuenta de que algo en su enfoque estaba marcando la diferencia. El motor, que antes parecía una causa perdida, comenzaba a emitir señales de vida. Las piezas, que antes se movían de forma errática, ahora se alineaban con una precisión casi perfecta. Isabel, sin embargo, no podía dejar de preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta. Sabía que la industria automotriz es un campo donde la reputación es clave, y si algo salía mal, no solo su liderazgo estaría en juego, sino también el futuro de Automotriz López. Pero, por otro lado, la forma en que Carlos abordaba el problema la fascinaba. Se estaba enfrentando a algo que podría destruir su empresa, pero lo hacía sin perder la calma, sin dejarse llevar por la presión. Había algo en esa actitud, algo en su confianza silenciosa, que la hacía pensar que él podía realmente cambiar las reglas del juego. A las 3 de la mañana, Isabel decidió regresar al laboratorio. No podía dormir y la tensión en su pecho era demasiado grande como para ignorarla. Cuando llegó se encontró con la misma escena que había dejado horas antes. Carlos trabajando con el motor, concentrado, sin prisas. Isabel se acercó lentamente, observando cómo sus manos recorrían los componentes con una precisión que parecía casi instintiva. En ese momento, se dio cuenta de que lo que estaba presenciando no era solo una reparación, era una transformación. Carlos no solo estaba reparando un motor,
Estaba reescribiendo las reglas de lo que podía hacerse en la ingeniería automotriz. Isabel se acercó más y sin pensarlo le preguntó, ¿cómo lo estás haciendo? Carlos levantó la vista y la miró por un breve momento antes de responder con calma. Estoy sincronizando los sistemas, como dije antes. Los dos motores, el de combustión y el eléctrico, deben trabajar juntos, no uno contra el otro. La clave es que ambos se alineen como si fueran una sola unidad, no como dos máquinas separadas. Isabel asintió, pero algo en sus palabras la hizo sentir una extraña sensación. Nunca había visto a un ingeniero tan comprometido con el proceso. Mientras que la mayoría de los ingenieros que conocía veían su trabajo como una serie de cálculos y pruebas, Carlos lo veía como una misión personal. Y eso era algo que Isabel nunca había experimentado. En su mundo todo era competencia. Todo estaba relacionado con la optimización de recursos y el rendimiento, pero Carlos, con su sencillez y precisión, le estaba mostrando que había algo más. Había algo en la pasión por el trabajo, en la dedicación al proceso, que iba más allá de los resultados inmediatos. Mientras los minutos pasaban, Isabel se sintió más conectada con el trabajo de Carlos, pero también con él como persona. Sabía que no solo estaba en juego el futuro de la empresa, sino algo mucho más profundo. Carlos no estaba luchando solo por el motor o por ella, estaba luchando por su propia redención. Y esa lucha, en la que él estaba dando todo de sí mismo, estaba tocando una parte de Isabel que nunca había querido reconocer. Había algo en la forma en que él se entregaba a la tarea que la hacía sentir que tal vez ella también necesitaba entregarse de esa manera a sus propios desafíos. Necesitaba dejar de lado el control absoluto y aprender a confiar, no solo en los demás, sino también en sí misma. Cuando Carlos finalmente se detuvo, lo miró, agotado, pero satisfecho. Isabel no pudo evitar acercarse aún más. ¿Está funcionando?, preguntó casi con esperanza en su voz. Carlos asintió con una leve sonrisa. Sí, está funcionando. Solo necesito unas últimas calibraciones y estará listo. Isabel respiró profundamente. La ansiedad que había sentido durante toda la noche comenzó a desvanecerse lentamente. No era solo la solución lo que la sorprendía, sino la forma en que Carlos había llegado a ella. Su enfoque, su calma, su habilidad para resolver el problema de manera tan eficiente. Todo eso la hacía pensar que tal vez había subestimado a este hombre mucho más de lo que pensaba. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del laboratorio, pero para Isabel, el día no había hecho más que comenzar. Y mientras miraba a Carlos, sentía que, de alguna manera, su propia historia estaba a punto de tomar un giro que jamás había anticipado. No solo la empresa se encontraba en una encrucijada, sino ella misma. Quizás este desafío que había comenzado con una apuesta impulsiva estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Y no solo por el futuro de Automotriz López, sino por el futuro que compartía con Carlos. La sala de pruebas estaba sumida en un silencio casi sepulcral, interrumpido solo por el sonido de los monitores y las respiraciones de los ingenieros que estaban pendientes del motor. Isabel López, que no podía dejar de observar, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. En ese momento el futuro de la empresa, su reputación y la promesa que había hecho a Carlos Pérez pendían de un hilo. Los minutos parecían eternos mientras Carlos, exhausto pero con la mirada fija en el motor, esperaba el momento decisivo. El reloj avanzaba y el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El motor híbrido, que había estado funcionando de manera defectuosa durante meses, ahora estaba bajo las manos de Carlos. No era solo un simple mecánico de Fórmula 1 el que estaba trabajando, sino un hombre que había demostrado, hasta ahora, ser capaz de hacer lo que parecía imposible. Los ingenieros que antes lo habían mirado con escepticismo, ahora observaban con atención. Nadie en la sala podía negar que la calma de Carlos había transformado la atmósfera. Mientras él se movía de manera meticulosa y precisa, ajustando cada componente, Isabel no podía evitar sentir que algo grande estaba sucediendo. Carlos había dado la solución, pero aún quedaba una duda. ¿Funcionaría realmente? El motor tenía que pasar la prueba final,
Si no lo hacía, todo el esfuerzo, toda la tensión y las horas de trabajo no habrían servido para nada. Y la apuesta que Isabel había hecho, al desafiar a Carlos, quedaría como una anécdota amarga en la historia de Automotriz López. No solo había apostado la reputación de su empresa, sino también la suya como líder. Los ingenieros sabían que el futuro de la compañía dependía de este momento, y aunque no podían hablar, sus rostros reflejaban la incertidumbre. Isabel, por su parte, se sentía atrapada entre el miedo al fracaso y la curiosidad por ver cómo Carlos resolvía lo que parecía insuperable. No se había atrevido a pensar en la magnitud de las consecuencias si el motor no funcionaba, pero en ese instante la duda la consumía. El temor de que todo se derrumbara ante sus ojos era tan real como el hecho de que Carlos había dado todo lo que tenía para llegar hasta allí. Finalmente, Carlos se apartó del motor y comenzó a ajustar el panel de control. Los ojos de Isabel seguían sus movimientos, la tensión creciente en su pecho. «Es ahora o nunca», pensó, mientras su mente intentaba calmar la ansiedad que se apoderaba de ella. Carlos no hizo ningún gesto espectacular, no pronunció palabra alguna. Se acercó al panel, presionó un botón con una precisión impecable y el motor emitió un suave susurro. Isabel contuvo la respiración. El sonido que produjo el motor no era el rugido de los motores que se escuchaban en las pruebas previas, no era un ruido metálico ni un sonido anómalo. El motor estaba funcionando, y lo hacía con una suavidad que sorprendía incluso a los ingenieros más experimentados. Isabel, por un momento, no pudo creer lo que estaba escuchando. El motor estaba funcionando perfectamente. No había sobrecalentamientos, no había ruidos metálicos extraños. El sistema de combustión y el eléctrico estaban sincronizados de manera precisa, como si el motor fuera un solo organismo vivo, como Carlos había dicho. Isabel, observando con incredulidad, se acercó al monitor donde los ingenieros estaban verificando los parámetros del motor. Los datos confirmaban lo que ella no podía creer. El motor estaba funcionando mejor de lo que se había planeado inicialmente. Las temperaturas eran las adecuadas, las emisiones estaban dentro de los límites prometidos y el rendimiento estaba por encima de lo esperado. «Esto es increíble», murmuró uno de los ingenieros sin poder ocultar su asombro. Isabel, sin palabras, se giró hacia Carlos, quien permanecía a su lado, observando el panel con la misma calma que había mantenido durante todo el proceso. Él no parecía sorprendido. En su rostro no había ni una pizca de orgullo, solo la misma concentración de siempre. Era como si lo que había logrado fuera parte de su rutina diaria. «Lo lograste», dijo Isabel, su voz temblando, finalmente reconociendo lo que Carlos había hecho. A pesar de la incredulidad inicial, ahora no podía ignorar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Has salvado la empresa». Carlos la miró, pero no respondió. Su mirada era tranquila, casi impersonal. No había orgullo en sus ojos, solo un reflejo de concentración. Para él lo que había hecho no era un milagro, era solo un trabajo bien hecho. «No ha sido nada», dijo, casi en un susurro. «Esto es lo que se necesita hacer. Cuando se trata de sistemas como estos, no hay secretos, solo hay que ver las cosas de manera diferente». Isabel observó en silencio. Algo en sus palabras la tocó. El hombre frente a ella no estaba buscando reconocimiento, no estaba buscando atención. Él simplemente había hecho lo que sabía hacer mejor, sin alardes, sin el deseo de demostrar su valía. Y eso, de alguna manera, la hizo sentir que, a pesar de todo lo que había vivido en la empresa, de todos los logros que había alcanzado, había algo en él que ella nunca había tenido: humildad. Los ingenieros comenzaron a revisar los resultados con más cuidado. Nadie podía negar lo que acababa de suceder. El motor estaba funcionando de manera perfecta. Las pruebas que antes se habían considerado imposibles, ahora eran un éxito. Los gráficos en las pantallas mostraban que el sistema de propulsión híbrido no solo funcionaba, sino que superaba las expectativas. Isabel sintió que una ola de alivio la invadía. La tensión que había estado cargando durante días se desvaneció de golpe.
como si el peso del mundo se hubiera soltado de sus hombros. «¿Qué opinas, Héctor?», preguntó Isabel, mirando a uno de los ingenieros más veteranos de la compañía. Héctor Sánchez, con el ceño fruncido, miró los datos en la pantalla. Durante un largo minuto nadie dijo nada. Finalmente, se giró hacia Isabel y dijo, con una voz llena de asombro, Es impresionante. Esto no debería ser posible, pero lo es. Carlos, lo que hiciste, no hay palabras para describirlo». Isabel se giró hacia Carlos buscando una respuesta en él, pero él seguía sin mostrar ninguna emoción. «Eso es lo que hago», dijo él con humildad. «Es solo el resultado de ver las cosas desde una perspectiva diferente». Isabel no podía evitar sonreír. La tensión que había estado acumulando durante tanto tiempo comenzó a disolverse lentamente. No solo el motor había funcionado, sino que algo mucho más grande estaba sucediendo. Automotriz López había sido salvada, y el hombre que había desafiado las expectativas no estaba buscando reconocimiento. Eso, por alguna razón, tocó a Isabel de una manera profunda. Los ingenieros comenzaron a felicitar a Carlos, pero él, con su carácter sencillo y directo, solo se concentró en los datos y en los próximos pasos. Isabel se apartó un poco y miró a los ingenieros. El motor no solo había cumplido las expectativas, sino que las había superado. Y en ese momento, Isabel supo que lo que había comenzado como una apuesta absurda se había convertido en el momento más importante de su vida profesional. El motor, que antes había sido un símbolo de fracaso, ahora era el emblema de una nueva era para Automotriz López, y todo gracias a un hombre al que al principio había subestimado. Isabel se giró nuevamente hacia él, reconociendo que Carlos había hecho más que salvar la empresa. Le había enseñado algo fundamental sobre la importancia de mirar más allá de lo obvio, de no subestimar el potencial de quienes están a tu alrededor. «Gracias, Carlos», dijo Isabel, con una sinceridad que no había mostrado antes. «Lo que hiciste va más allá de lo que imaginaba. Te debo más de lo que puedo expresar». Carlos la miró brevemente y asintió. «Lo único que debes es seguir adelante, Isabel. Esto es solo el comienzo». Tras la demostración exitosa del motor, Isabel López estaba atrapada en una maraña de pensamientos y emociones que no podía procesar con claridad. Todo lo que había sucedido en las últimas horas parecía sacudir su comprensión sobre la empresa, sobre su propio liderazgo y sobre Carlos Pérez. Lo que había comenzado como una apuesta impulsiva, una provocación llena de arrogancia y desesperación, ahora se había convertido en una realidad que superaba cualquier expectativa. El motor, que había sido el mayor desafío en la historia de Automotriz López, ahora funcionaba con una suavidad y precisión que nadie había anticipado. Carlos, el hombre que había sido subestimado por todos, había resuelto el problema con una calma imperturbable, sin buscar reconocimiento. Y sin embargo, allí estaba, demostrando no solo su habilidad técnica, sino también su capacidad para cambiar la dirección de la empresa. Isabel estaba en su oficina, observando desde la ventana el panorama de la ciudad, tratando de organizar sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte con colores cálidos que reflejaban una paz que parecía contradecir el caos que había reinado en las últimas horas. En la sala de pruebas, los ingenieros continuaban revisando los datos del motor, aún incrédulos ante lo que Carlos había logrado. Isabel sabía que, por fin, su empresa había alcanzado algo que la pondría en la cúspide de la industria automotriz. Sin embargo, había algo que no podía dejar de lado: la oferta que le había hecho a Carlos. Carlos había hecho lo impensable, lo que los mejores ingenieros de la industria no habían logrado, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de la apuesta que ella misma había lanzado. Isabel sabía que, al haber cumplido su parte, Carlos tenía derecho a recibir más que una simple recompensa material. Sabía que la propuesta de matrimonio que había hecho en un momento de desesperación ya no podía tomarse a la ligera. Algo había cambiado entre ellos, algo que ambos debían enfrentar. No pasaron muchos minutos antes de que Carlos entrara en la oficina de Isabel. Con esa calma que lo caracterizaba, su expresión seguía siendo la misma, aunque los ojos de Isabel ya lo veían de manera diferente.
Ahora no era solo el mecánico que había salvado el día, era alguien que había tocado una fibra más profunda en ella. Isabel se giró hacia él, intentando mantener la compostura, pero su voz salió más suave de lo que había planeado. Carlos, sé que has cumplido con lo que te pedí, y más allá de eso, has hecho lo que nadie creía posible. Carlos se acercó a la ventana, observando la ciudad, sin apresurarse a responder. Lo hice porque era mi trabajo, y porque cuando algo necesita ser hecho, no hay tiempo para dudas ni para hacer promesas vacías. Isabel lo observaba, y por un momento la tensión en el aire se hizo más densa. Sabía lo que él quería, sabía que no podía seguir ignorando las implicaciones de su oferta. No era solo una cuestión de profesionalismo, sino algo mucho más profundo, algo que había comenzado a gestarse entre ambos sin que ninguno de los dos lo hubiera previsto. Lo que hiciste no solo salvó a la empresa, continuó Isabel, también cambió todo lo que pensaba sobre las personas y las capacidades de cada uno. Te debo más de lo que puedo decir. Carlos se volvió lentamente hacia ella, y por primera vez una ligera sonrisa apareció en su rostro. No me debes nada, Isabel. Hice lo que tenía que hacer y eso es suficiente para mí. Isabel suspiró, sintiendo una mezcla de frustración y admiración. Estaba claro que Carlos no buscaba reconocimiento, pero aún así, algo dentro de ella necesitaba saber qué quería. Sabía que la oferta que había hecho le había dado más poder del que podría imaginar. Sé que nuestra apuesta fue una impulsividad, algo fuera de lugar, pero ahora, ¿qué es lo que realmente esperas de mí? Carlos la miró fijamente. No había arrogancia en sus ojos, solo una serenidad profunda. Lo que quiero es lo mismo que me ofreciste antes. Quiero ser reconocido por lo que soy, no por lo que crees que soy. No quiero que se me vea como un simple mecánico o como alguien que llegó aquí por casualidad. Quiero un lugar en esta empresa basado en lo que hago, en lo que soy capaz de hacer. Isabel se quedó en silencio, procesando sus palabras. No era solo una cuestión de dar un cargo, era algo mucho más grande. Él no pedía solo una posición, pedía respeto, el mismo respeto que cualquier otro líder en la empresa. Pero también había algo más en lo que dijo, algo que la tocó de una manera que no había anticipado. No solo se trataba de dar a Carlos un lugar, sino de cambiar su propia visión sobre el poder, la autoridad y el reconocimiento. Ella, que siempre había estado acostumbrada a liderar con firmeza y control, se encontraba ahora ante la necesidad de cambiar esa perspectiva. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo?, preguntó Isabel con un toque de duda en su voz. No es solo un cargo, es una responsabilidad mucho mayor. Si aceptas esto, no será solo una cuestión de trabajo, será una integración total en la estructura de la empresa. Carlos asintió, su mirada fija y decidida. Lo sé, Isabel, no estoy pidiendo un favor, solo quiero ser parte de algo que es más grande que yo, más grande que cualquier título o posición. Solo pido lo que me corresponde. Isabel observó en silencio, sopesando sus palabras. Sabía que lo que le estaba ofreciendo no solo era un cargo en la empresa, sino una oportunidad de cambiar la dinámica de poder que ella misma había establecido. Al hacerlo, se estaría despojando de una parte del control que siempre había tenido, pero también se estaría abriendo a un tipo de liderazgo más inclusivo, un liderazgo basado en la competencia, el respeto mutuo y el valor individual. Finalmente, Isabel habló, con la voz firme pero comprensiva. Está bien, te daré lo que has pedido. Serás responsable del desarrollo de los motores híbridos, con un contrato de 3 años, pero con una condición. Si alguna vez fallas o intentas perjudicar a la empresa, no habrá retorno. Este es un desafío, pero también una oportunidad. Carlos sonrió levemente, reconociendo la seriedad de la oferta. Lo entiendo, y haré mi trabajo lo mejor posible. Isabel lo observó, reconociendo que este acuerdo no solo cambiaba el destino de la empresa, sino también el de ella misma. No se trataba solo de un trabajo, sino de un nuevo enfoque para liderar. Y en ese momento comprendió que, aunque la apuesta había comenzado como algo impulsivo, había dado paso a algo mucho más profundo y significativo.
Con el acuerdo sellado y las nuevas responsabilidades asumidas, la dinámica dentro de Automotriz López comenzó a cambiar de manera visible. Carlos Pérez, ahora responsable del desarrollo de los motores híbridos, se integró al equipo de ingenieros, pero su presencia no pasó desapercibida. A medida que se ganaba la confianza de los demás, su enfoque práctico y creativo comenzó a desafiar las normas establecidas en la empresa. Isabel López, por su parte, observaba el impacto de su decisión no solo en el proyecto, sino también en su propio liderazgo. Aunque al principio había visto a Carlos como una pieza más en su juego empresarial, pronto se dio cuenta de que él no era solo un técnico brillante. Carlos había transformado la forma en que pensaba sobre el trabajo en equipo, la innovación y, lo más importante, sobre el verdadero valor de las personas. Isabel nunca imaginó que su impulsiva apuesta la llevaría a cuestionar tantas de sus creencias fundamentales. Al principio, la relación entre ellos fue puramente profesional. Carlos se dedicaba a su trabajo con una concentración imparable, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y a colaborar con los ingenieros, que empezaban a ver en él a un líder. Su capacidad para resolver problemas y aportar soluciones innovadoras hizo que muchos de ellos se replantearan sus métodos tradicionales de trabajo. Lo que al principio parecía una tarea insuperable, el desarrollo del motor híbrido, ahora tomaba un rumbo diferente, el rumbo de una verdadera revolución tecnológica. Isabel, por su parte, se enfrentaba a una transformación interna. Su estilo de liderazgo, siempre centrado en la eficiencia y el control, comenzó a desmoronarse lentamente, dando paso a un enfoque más colaborativo y abierto. Carlos, con su humildad y habilidad para enseñar, había influido en ella más de lo que pensaba. Isabel comenzó a escuchar más a su equipo, a confiar en las ideas de sus colaboradores y, lo más importante, a dejar que el talento de otros brillara. Mientras tanto, el motor híbrido, que antes era un proyecto plagado de dudas y fallas, empezó a tomar forma. Los avances fueron impresionantes. El prototipo de motor, que había sido un desafío casi imposible, comenzó a funcionar con una eficiencia sorprendente. Los resultados no solo cumplían con las expectativas, sino que las superaban. Las emisiones se reducían drásticamente, el rendimiento mejoraba constantemente, y los ingenieros no podían evitar sentirse emocionados por los logros alcanzados. Isabel veía este progreso con una mezcla de orgullo y asombro. Aunque había sido su decisión darle a Carlos la oportunidad de demostrar su capacidad, no podía evitar sentirse sorprendida por el impacto que él había tenido no solo en el proyecto, sino también en la empresa en general. A medida que los días pasaban, Isabel empezó a sentirse más tranquila, como si el peso de la presión que había cargado durante tanto tiempo comenzara a aligerarse. Sin embargo, había algo más en juego. La relación entre Isabel y Carlos comenzó a cambiar de manera sutil pero evidente. La química profesional que habían compartido inicialmente se transformó en algo más. Isabel comenzó a notar sus pequeñas interacciones con él, las miradas cómplices, las conversaciones más allá del trabajo, los momentos en los que compartían ideas sin pretensiones. Carlos, por su parte, parecía estar empezando a ver en Isabel algo más que una simple CEO. Se dio cuenta de que su respeto por ella no solo se basaba en su habilidad para liderar, sino también en su capacidad para adaptarse y aprender de los demás. Isabel no solo había confiado en él, sino que había empezado a abrir su mente a nuevas ideas y formas de trabajar. Una tarde, mientras se encontraban en el laboratorio trabajando en los últimos ajustes del motor, Isabel decidió romper el silencio que ambos habían mantenido en los últimos días. «Carlos», dijo, con un tono más suave de lo habitual, «sé que hemos pasado por mucho, pero no puedo dejar de pensar en cómo todo esto ha cambiado. No solo el motor, sino la forma en que estoy viendo todo. Has hecho más por esta empresa de lo que podrías imaginar». Carlos la miró sin sorprenderse, como si ya hubiera anticipado sus palabras. «Solo hice mi trabajo, Isabel. Lo que logré aquí es solo una muestra de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos». Isabel lo observó por un momento,
con una mirada que transmitía más que simples palabras. No solo se trata del trabajo, Carlos, se trata de lo que has hecho conmigo también. Has mostrado algo que nunca había visto en mí, y eso me ha hecho replantearme muchas cosas. Carlos guardó silencio por un instante. Sabía que Isabel estaba hablando de algo más allá del proyecto, algo que no tenía que ver solo con el motor o la empresa. «Creo que todos necesitamos un cambio, Isabel», dijo finalmente. «A veces, para avanzar, es necesario mirar las cosas desde una nueva perspectiva. Eso es lo que hicimos con el motor. Eso es lo que todos necesitamos hacer con nuestra forma de trabajar y de vernos unos a otros». Isabel asintió lentamente, sintiendo que cada palabra de Carlos tocaba una parte de ella que había permanecido oculta durante mucho tiempo. La verdad era que él había cambiado su forma de pensar y de liderar. A veces, las personas más inesperadas tenían el poder de transformar no solo una empresa, sino también a aquellos que se encuentran en su camino. Los días siguientes trajeron aún más progreso para Automotriz López. El motor híbrido, que había sido el corazón de tantos desafíos, ahora era el símbolo de una nueva era para la empresa. Los contratos con SEAT y otras grandes marcas de la industria automotriz fueron finalmente asegurados, y la reputación de la compañía se elevó a nuevas alturas. Los inversionistas comenzaron a mostrar un interés renovado en el futuro de la empresa, y las perspectivas de expansión internacional se convirtieron en una realidad palpable. Isabel, que antes había sido la CEO estricta y enfocada únicamente en los resultados, ahora comenzaba a disfrutar del proceso, del trabajo conjunto y del crecimiento que había experimentado junto a su equipo. Aunque las decisiones seguían siendo suyas, ahora entendía que la verdadera fuerza de una empresa radica en su capacidad para evolucionar, para adaptarse y para confiar en los demás. Carlos, por su parte, no buscaba protagonismo. Su lugar en la empresa ya estaba asegurado, y lo que más le importaba era seguir resolviendo problemas, seguir innovando y seguir siendo el profesional que había demostrado ser. Sin embargo, algo en su relación con Isabel había cambiado. Ya no solo eran colegas de trabajo, sino personas que, de alguna manera, se habían complementado, aprendiendo mutuamente en un proceso que los había transformado a ambos. El destino de Isabel López y Carlos Pérez estaba a punto de ser sellado, pero esta vez no se trataba de un contrato o de un motor que necesitaba funcionar. Habían enfrentado desafíos profesionales que los habían acercado de maneras que nadie hubiera podido prever. Lo que comenzó como una apuesta impulsiva, que parecía un juego, ahora se había convertido en algo más profundo, algo real, algo que no podían ignorar, y lo sabían ambos. Automotriz López había alcanzado su mayor éxito hasta la fecha. El motor híbrido, que antes parecía un proyecto destinado al fracaso, ahora superaba todas las expectativas. SEAT México, que había sido el principal cliente en peligro, se encontraba impresionado con los resultados. Los contratos internacionales empezaban a llegar, y la empresa comenzaba a expandir su influencia en el mercado automotriz global. La marca Automotriz López, antes vista como una empresa más en la industria, ahora era reconocida como pionera en tecnología híbrida. Isabel, que había estado al mando de la empresa durante años, comenzaba a ver los frutos de su trabajo. Pero algo había cambiado dentro de ella. El líder implacable que había sido, siempre enfocado en los números y el éxito, se veía ahora con otros ojos. Ya no solo se trataba de ganar. Ahora entendía que el verdadero valor radicaba en las personas, en la confianza y en el trabajo conjunto. Carlos, por su parte, ya no era solo el mecánico que había salvado el día. Ahora se encontraba en una posición de liderazgo dentro de la empresa, dirigiendo el equipo de ingeniería y tomando decisiones clave en el desarrollo de nuevos productos. Pero a pesar de todo su éxito profesional, algo dentro de él también había cambiado. Isabel no solo lo había integrado a la empresa, sino que también lo había desafiado a ser una mejor versión de sí mismo. La relación entre ambos había evolucionado de manera inesperada. La química entre ellos, que al principio había sido solo profesional, comenzó a tomar un matiz más personal. Durante las reuniones de negocios,
Las miradas compartidas eran más largas de lo normal. Durante los almuerzos y cenas, las conversaciones iban más allá de los proyectos de la empresa. Había algo que los unía más allá del trabajo. Aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente, ambos sabían que su relación estaba cambiando y que algo más estaban haciendo entre ellos. Fue una noche, después de una exitosa presentación de un nuevo prototipo, cuando Isabel y Carlos se encontraron en la terraza del edificio mirando las luces de la ciudad. Habían compartido risas durante la cena con el equipo, pero ahora había un silencio diferente entre ellos. Isabel, siempre tan controlada, no pudo evitar que sus pensamientos se escaparan hacia lo que había estado evitando durante tanto tiempo: su creciente atracción por Carlos. ¿Te has dado cuenta de cómo hemos cambiado?, preguntó Isabel, rompiendo el silencio mientras miraba las luces que iluminaban la ciudad. Carlos, que había estado observando el horizonte, la miró de reojo. Sí, lo he notado. No solo la empresa ha cambiado, sino también nosotros. El motor no fue lo único que nos unió. Isabel asintió, sintiendo una mezcla de inseguridad y aceptación. Cuando te hice esa apuesta, nunca imaginé que esto sucedería. Pensé que sería solo un desafío, algo para demostrar que yo tenía el control. Pero ahora, después de todo lo que hemos vivido juntos, me doy cuenta de que no se trata solo de control. Se trata de confiar en los demás. Carlos dio un paso hacia ella, sin apresurarse. No solo se trata de confiar, Isabel. Se trata de aprender a dejar ir ese control, de aceptar que las cosas pueden cambiar y que las personas pueden sorprendernos. Isabel lo miró, su corazón latiendo más rápido. Nunca había imaginado que terminaría en este lugar, ni con esta persona. La relación que había comenzado como un desafío profesional ahora era algo mucho más profundo. Lo miró a los ojos, sintiendo una conexión que no podía negar. «Creo que me has estado engañando todo este tiempo», dijo Isabel, su voz suave pero clara. «Te subestimé, Carlos. Te vi como alguien fuera de lugar y ahora no sé cómo habría llegado hasta aquí sin ti». Carlos sonrió levemente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y respeto. Nunca fue sobre si valías o no, Isabel. Fue sobre lo que podíamos construir juntos, no solo como líder y empleado, sino como iguales. Isabel se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. «Carlos, quiero que sepas algo. Cuando te hice esa apuesta, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero ahora, después de todo lo que hemos vivido, me doy cuenta de que lo que realmente quiero es más que solo un contrato o un compromiso profesional. Lo que realmente quiero es estar contigo». Carlos la miró, su expresión seria pero también cálida. «¿Estás segura de eso?». Isabel asintió lentamente. «Sí, estoy segura». Y en ese momento, todo cambió. El futuro de Automotriz López estaba asegurado, pero el futuro de Isabel y Carlos como equipo, como pareja, estaba por escribirse. Lo que había comenzado como un juego, una apuesta entre ellos, ahora se había convertido en algo mucho más real, una oportunidad de construir algo juntos, no solo para la empresa, sino para ellos mismos. El desafío final ya no era solo sobre el motor, ni sobre la empresa, era sobre ellos. Y finalmente, Isabel aceptó que lo que había comenzado con una apuesta impulsiva se había transformado en algo genuino, algo que ambos querían, aunque tal vez no lo supieran desde el principio. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.